Vamos a dedicar este vídeo a las pinzas hemostáticas. El contexto en el que vamos a situar el tema es lo que se conoce como revolución quirúrgica, es decir, la superación del dolor con la anestesia, de la hemorragia con la hemostasia y de la infección con la antisepsia primero y después con la asepsia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico del organismo que se activa tras sufrir un traumatismo o lesión que previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. Se produce una activación plaquetaria, una agregación y formación de un tapón o trombo y, finalmente, la disolución del mismo. Pero nosotros nos vamos a referir a la hemostasia quirúrgica, que implica actuar para que las lesiones y heridas producidas de forma voluntaria durante las intervenciones quirúrgicas dejen de sangrar. Esto se puede realizar con elementos sencillos como el uso de vendas, de gomas, ligaduras, puntos de sutura o más complejos como el uso del bisturí eléctrico, la electrocoagulación, etc. Como sabemos, la pérdida de una cierta cantidad de sangre puede provocar el shock. En este caso, la reposición de la misma o la transfusión se convierte en una herramienta fundamental. Pero no fue hasta principios del siglo XX que ésta pudo realizarse con todas las garantías, gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos por parte de Karl Steiner. Los instrumentos quirúrgicos han estado presentes en numerosas civilizaciones, como los mesopotámicos, el Egipto faraónico, los griegos, los romanos, los árabes, etc. La medicina científica utiliza un sinfín de los mismos. Unos son muy sencillos y otros, por el contrario, son más complejos. Entre los más conocidos están las tijeras, las tenazas, las pinzas, etc., cuyo funcionamiento se basa en el principio físico de la palanca. Una de las pinzas más conocidas y utilizadas es la que ideó el cirujano Jules-Émile Pain. Nació en Marbouillet, Francia, en 1830. Estudió en el Colegio de Chartres y en 1851 comenzó medicina en París. En 1852 fue externo de los hospitales. Estuvo en el Hospital Vaugion, en el servicio de Jean-Nicolas Marjolin, y más tarde en el de Édouard Pierre Chassignac, quien le enseñó las virtudes de la hemostasia. Ya como interno, en 1855, estuvo en el servicio de Charles de Nonvilliers, en el Hospital de Saint-Louis y después en el de Auguste Nelaton, quien fue su maestro más importante. En 1860 obtuvo el grado de doctor y fue contratado como prosector de los hospitales de París. En 1865 pasó a ser cirujano del Bureau Central y 2 años después fue cirujano de los hospitales. Pasó por el de Infantes Asistidos, el de Louxin, el de Saint Antoine y finalmente en 1876 en el de Saint Louis. Compaginó el ejercicio público con la actividad privada. En 1892 tuvo que jubilarse de los centros oficiales, pero creó con su dinero el Hospital Internacional, un centro privado de 50 camas en la Rue de la Santé, donde atendía a pobres e indigentes. Después de su muerte pasó a llamarse Hospital Pain. Se dice que cobraba grandes sumas por sus intervenciones y que llegó a hacer una gran fortuna. En 1887 fue elegido miembro de la Académie Nationale de Médecine, a pesar de que varios de sus colegas no estuvieron de acuerdo. Tenía un carácter difícil y se enemistó con muchos compañeros. Murió en París de una neumonía el 30 de enero de 1898. Fue en el Hospital de Saint-Louis donde adquirió fama. Se le conoce por varias operaciones. Fue uno de los primeros en practicar la extirpación de un quiste de ovario en 1864. Fue reduciendo la mortalidad de esta intervención, cercana al 100%, al 3 o 4%. Un año después realizó una histerectomía vaginal para intervenir un carcinoma. En 1867 realizó una esplenectomía. También fue el primero en realizar, en 1879, una resección del píloro y del antro con anastomosis gastroduodenal término-terminal en un cáncer gástrico. En 1895
utilizó una nueva técnica para la ablación de divertículos vesicales. En 1893 encargó a un dentista que fabricara una prótesis de hombro para un paciente con tuberculosis en el que se vio afectado el hombro que tuvo que extirpar. La intervención se realizó con éxito, incluso el enfermo, que era camarero, pudo seguir trabajando. Sin embargo, en 1895 se le extrajo por infección. Entre sus publicaciones destacan, y traduzco al castellano, sus lecciones de clínica quirúrgica impartidas en el Hospital de San Luis, la ovariotomía en 1868, la histerectomía de la ablación parcial o total del útero por la gastrotomía de 1873, el diagnóstico y tratamiento de los tumores del abdomen entre 1880 y 1899, de la forcipresión en 1875 y también ayudó a preparar la segunda edición de los elementos de patología quirúrgica de su maestro Nelaton. A pesar de no haberse instalado la antisepsia ni la asepsia en París de forma regular, Pain operaba siempre vestido de forma impecable con un delantal blanco totalmente limpio. No hacía autopsias tampoco. Para evitar mancharse se alejaba del paciente, estirando los brazos hacia adelante y utilizando todo tipo de instrumentos para no tocar nunca al enfermo. Algunas veces realizaba sus intervenciones fuera del hospital, entonces fuente de infecciones. A pesar de esta obsesión con la limpieza, se enfrentó a las ideas de Pasteur, que, como sabemos, dio explicación de las causas de la infección, y también a las medidas antisépticas que protagonizó Lister y que puso en marcha hacia 1865. El uso de la palabra forcipresión y de un aparato para evitar las hemorragias va ligado al nombre de Pain, aunque se sepa poco del uso de este tipo de instrumentos en otros lugares y en otros momentos. Lo único que parece seguro es el invento de Pain en la cremallera que mantiene cerradas las tenazas. Durante más de un siglo nadie ha encontrado algo mejor y este estándar ha sido adoptado y adaptado en todo el mundo. Hay varios tipos de pinzas de Pain, 3 tamaños, incluso más, y rectas o curvas. Todas entran en la categoría de pinzas de forcipresión. Yo ideé las pinzas que llevan mi nombre. Evitan aplastar los tejidos durante la manipulación quirúrgica. Su punta redondeada y plana permite que estos queden intactos y los lados de los anillos ofrecen un buen agarre para los dedos de la mano, lo que limita el riesgo de pellizcar a los pacientes. Por otra parte, están equipadas con un sistema de bloqueo, el cual permite mantener la pinza cerrada cuando sea necesario. De igual modo, es una herramienta ideal para los procedimientos médicos, puesto que estas pinzas permiten manipular las compresas sin cortarlas y colocarlas sobre una herida limpia, sin tocar directamente la piel del paciente. Como sucede con otros instrumentos, los cirujanos personalizan las pinzas y surgen así otros tantos modelos. Normalmente modifican el mecanismo de articulación de sus ramas o la forma de los bocados en el caso de las pinzas. Por ejemplo, la misma pinza de Pain en forma de T. Emil Theodor Kocher diseñó otras que llevan su nombre. Tienen los bocados largos y en su extremidad terminal presentan unos pequeños dientes o garfios. Thomas Spencer Wells ideó otras en las que la articulación de las ramas están más cerca de los bocados de las mismas. Las llamadas pinzas de Kelly, ideadas por la enfermera Helen Wood, según algunos. El estadounidense William Halstead diseñó unas pinzas para vasos pequeños, no siendo útiles para grandes vasos o arterias. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre las pinzas hemostáticas de Pain y de algunas de sus variantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.